Estamos como siempre aquí para platicar con ustedes en estas redes sociales y en nuestros canales de YouTube para llevar a ustedes una perspectiva de hasta dónde hemos llegado hoy con este camino hacia las elecciones. Lo primero que tendría que decir es que el presidente de la República sistemáticamente, no obstante, él fue el primero que hizo un llamado a gobernadores para que nadie interviniera en los comicios, en su posición de un representante de un poder federal como de un poder local. El presidente sistemáticamente, prácticamente a diario, violó a la ley electoral y hubo intentos de amonestación, análisis del Instituto Nacional Electoral, de los institutos locales, del Tribunal Electoral, y las cosas se quedaron en que el presidente siguió violando a la ley y siguió promoviendo a su gobierno, siguió hablando de los candidatos, siguió amagando a los mismos, siguió flagrantemente acabando con lo que otros presidentes no han hecho en la historia de las elecciones. Pues mira, la estadística es muy sencilla. De las últimas 30 conferencias mañaneras que ha habido, en las últimas 26 ha violado algún tipo de norma electoral el presidente directamente, desde las tarjetas que exhibió, que siempre sí, que siempre no, hasta la señalación directamente a candidatos en específico, inclusive invitando al voto, defendiendo a candidatos impresentables, como el caso de Félix Salgado Macedonio. Lo vimos, pues, un presidente que en este marco de las elecciones se dedicó a violar la ley electoral. Sí, así fue como lo hemos venido viendo al presidente de la República y dentro de las irregularidades que se han venido dando en las elecciones, otro de los problemas graves que nosotros podemos hacer recuento de ello es el asunto de la violencia. La violencia pienso que tiene un ingrediente que no solamente es las diferencias que pudiera haber entre partidos políticos. Hay un instrumento general que es el narcotráfico, que es, para mi gusto, el actor más presente en las elecciones, porque se ha visto con el derramamiento de sangre, que si bien en otros periodos electorales también se ha dado, hoy ostensiblemente la delincuencia se presenta como una ominosa sombra sobre las elecciones que desafortunadamente no han dejado de estar, en secuestros, en asesinatos, en balaceras, en amedrentamientos, en todo. Y entonces llegamos a una conclusión. Ya tenemos un narcoestado. Los mexicanos ya estamos siendo gobernados por el narcotráfico. ¿Cuáles son las presiones reales que tiene un gobierno o una transición que se pudiera dar en el Congreso en favor o en contra de lo que para nosotros es una oposición, pero para el sector de Morena pudiera ser una postura que a lo mejor pudiera estar siendo utilizada por uno y por el otro lado? Eso es lo que no puedo entender, y a mí me da la impresión que este es uno de los enemigos más grandes que tenemos a vencer. Pues sí, definitivamente el narcotráfico ha jugado un papel cada vez más preponderante en la política nacional. No que no lo haya jugado en gobiernos anteriores, porque creo que también hay que esclarecer eso. Claro. A lo largo de la historia reciente de México, el narcotráfico ha jugado un papel importante. Hablar de un narcoestado es un tema complicado, pero cada vez más cierto en el panorama mexicano. Vemos al narcotráfico que calladito y hablando cuando tiene que hablar, haciendo sus presencias cuando las tiene que hacer, como es el Día de Reyes, el Día de las Madres, a ver qué pasa ahora el Día del Padre, a ver si sale el Cártel Jalisco Nueva Generación también a repartir regalos, porque lo hemos visto de forma presente en cada momento, pero también las acciones por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, la estrategia de seguridad por parte del Ejecutivo Nacional ha sido totalmente deficiente. Vemos el crimen organizado en aumento, aunque a la baja en algunos otros tipos de delitos que no están precisamente relacionados con el crimen del narcotráfico y del crimen organizado. El robo a casa habitación, el robo a transeúnte han bajado. Sin embargo, los homicidios dolosos y por supuesto la injerencia del narcotráfico, que no tiene que ser en base a la violencia, pero en base a ¿qué?
a cash flow, al dinero que se le mete por parte del narcotráfico a las campañas electorales, pero también al reparto de despensas o a la compra y coacción del voto cuando llega el narcotráfico a decirte por este hombre es por quien vas a votar o por esta mujer es por la que vas a votar. Eso llama mucho la atención, pero llama también mucho la atención el asunto de lo que sucedió, por ejemplo, con Mario Delgado, que ya no es el único. Ya ha habido otros candidatos de Morena que alegan que fueron apuntados con armas, como es el caso también, se me viene a la cabeza una declaración que acaba de hacer también Laida Sansores sobre el mismo hecho, ¿no? Íbamos en campaña y nos apuntaron con armas. Y cuando los ponen en descubierto, como es el caso de Mario Delgado en específico, en donde nunca pasó, resulta que es un montaje, te pones a pensar, ¿en dónde está lo que ellos llaman su autoridad moral para hablar de los montajes en el caso de Florence Cassés, por hablar de un caso similar, ¿no? Un montaje en donde en caso de un secuestro se puso a Florence Cassés, hubo una recreación de los hechos y que acaban pegándole hasta con el sartén a Luis Cárdenas Palomino y al entonces secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa. Ahora vemos esta estrategia nuevamente, la victimización. Estábamos casualmente en el estado de Tamaulipas, en donde sabemos que hay una gran inseguridad, pero también hay un gran enemigo, que es el gobernador del estado, que es Francisco Javier Cabeza de Vaca. ¿Cómo serán las reacciones en las elecciones en diferentes puntos de la República Mexicana? Yo veo que hay, por ejemplo, del lado del sur, digamos, a partir del Bajío hacia abajo, en el sur-sureste de la República Mexicana, una manipulación masiva del voto por el lado de Morena, y me da la impresión de que ahí es en donde va a estar su fortaleza en las elecciones. Veo, digamos, del Bajío hacia arriba, veo, la verdad de las cosas, una mayor conciencia política. El norte nunca ha sido de izquierda. Nunca ha sido de izquierda. Nunca ha sido de izquierda. Tampoco ha sido susceptible a la manipulación. No. Por supuesto que nada en México es inmune a todo, pero sí siento que hay un bastión que tiene Morena en resguardo, que es todo lo que es la zona manipulable, que la conoce perfectamente bien el presidente y el partido político, y que el comportamiento electoral el próximo domingo se me hace que va a ser muy dispar en un lado y en el otro. Ahora, hay estados en el sur que le tenemos que poner ojos. Campeche, Laida Sansores, Guerrero, con la hija de Félix Salgado Macedonio, sí. Evelyn Salgado, Michoacán, le están metiendo mucho a Michoacán. El querer recuperar Michoacán para el PRD, para el partido Morena va a ser muy importante. Y Michoacán es un estado que sí ha tenido la preferencia de Andrés Manuel López Obrador cuando ganó el PRD. ¿Te acuerdas que estuvo ahí el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas como gobernador del estado? Después estuvo Leonel Godoy. Estuvo Leonel Godoy, que fueron pues, gobernadores de izquierda y que ahora con la presencia de Silvano Aureoles, que es del PRD y que busca arrebatar Morena porque Silvano Aureoles es parte de esta famosa alianza federalista. Pero sobre todo en Michoacán tienen un factor importante, que son los trabajadores del sindicato de trabajadores de la educación de la sección 18, que ha de resultado ser una de las más revoltosas de todas y que han paralizado Michoacán durante mucho tiempo, ¿no? Otro punto clave es Nuevo León. Nuevo León, clara luz. No tiene nada que hacer ahí. Y lo que preocupa en Nuevo León es que llegue Nuevo León, pues ahora sí que el juniorcito de Samuel García, ¿no? Porque sería preocupante ver a Samuel como gobernador. Lo hablo como una opinión personal. Va a ser la primera vez que veamos que un gobernador pues tiene más tintes de influencer que de gobernador. Eso sí que estaría por verse. Pero aparte en un estado económicamente muy importante que viene saliendo de la gobernatura del Bronco. Que el Bronco fue una de las promesas que se levantaron, y esa me tocó vivirla muy de cerca, cuando empezaron a surgir las candidaturas independientes. Y cosa curiosa, que ni siquiera aquí nos dimos cuenta del asunto. En estas elecciones no hay candidatos independientes. No, la figura del candidato independiente en México desapareció después de la contienda electoral pasada, porque nos dimos cuenta que los candidatos independientes, hay algunos, en presidencias municipales, en diputaciones, pero en puestos de gobernador no hay ningún candidato independiente. O sea, la figura... Hay algunos ahí chiquitos que tienen las esperanzas, pero la figura desapareció después de darnos cuenta que el sistema político mexicano no da para los candidatos independientes ante la presión que hay de los partidos convencionales. Sí, el órgano rector de las elecciones pues es el dinero, y una candidatura independiente
difícilmente, después de lo que pasó con el Bronco, que tiene su propia historia de cómo esta fue financiada. No era independiente. Digo, el Bronco fue priista, el Bronco traía las bases del priismo detrás. Lo que pasa es que ahí hubo otros intereses y el Bronco ha demostrado ser una gran decepción en su actuación como gobernador de Nuevo León. Sí, ha sido una actuación prácticamente nula y bueno, mientras tanto todos los sectores estamos a la expectativa de lo que venga como resultado en todo. Y las cámaras, ¿no? Hay que echarle mucho ojo a la Cámara de Diputados, cómo se están moviendo los candidatos. Hay una clara tendencia de desaprobación hacia Morena. Eso es bien importante mencionarlo. ¿Y sabes qué? Estas elecciones las va a perder Morena en su bastión más importante, que es el Distrito Federal. Yo tengo ahí una teoría en donde, así como el Distrito Federal encumbró al tabasqueño, puede ser el principio de su ocaso. Si Andrés Manuel López Obrador pierde la mayoría de las alcaldías en la Ciudad de México, va a empezar a tener un problema importante, principalmente su jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y hay una tendencia clara para que esto pudiera ser. Hay una tendencia importante. ¿Sí? Están como gatos patas para arriba tratando de defender el Distrito Federal, que fue el bastión más importante de la izquierda en su momento, con Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno del Distrito Federal, obviamente hablando de la izquierda primero con Cuauhtémoc Cárdenas, pero después llega Andrés Manuel López Obrador y ahí esa izquierda mexicana del Distrito Federal es una que parece la Revolución Mexicana, está repleta de traiciones, está repleta de atropellos, lo vemos con el presidente, ahí está el caso de No te preocupes, Rosario Robles Berlanga, fue una de las principales apoyadoras de Andrés Manuel López Obrador, que después se siente traicionado por él y pues ahí te vas para atrás. Está el caso del señor Alejandro Encinas, que ahorita está trabajando de la mano de la secretaria de Gobernación. Nadie lo pela, Alejandro, y es un hombre importante. No se diga los bejaranos, ¿no? René Bejarano y su esposa Dolores Padierna, sí. Martí Batres. Esta historia del Distrito Federal, francamente, es lo más cercano a la traición revolucionaria. Pues sí, por ahí vemos el declive de Morena en la capital de la República Mexicana. Puede ser un termómetro muy importante de lo que hay por venir. Por lo pronto, estemos pendientes y, sobre todo, hagamos entre todos constantemente en las redes sociales, sigamos haciendo reflexiones, convocatorias y pensamientos muy positivos, porque tiene que ser positivo lo que nos pueda pasar hacia el futuro. Nos vamos a jugar una ficha muy importante, fundamental, trascendental para México el próximo 6 de junio. Espero que todos estemos conscientes de ello. Gracias, mijo. Muchas gracias a ti, gracias a todos ustedes y los invitamos a suscribirse a este canal de YouTube.